Para entender a la perfección lo que vamos a estar contando a continuación, te recomendamos que antes veas los otros videos del canal. Esta historia no empieza ni termina acá. Es parte de una trama mucho más grande, compleja y real. Así que si todavía no lo hiciste, date una vuelta por los episodios anteriores. Vas a entender mucho mejor los nombres, los bandos, las traiciones y todo lo que está en juego. El año 2007 estuvo marcado por una feroz interna en los borrachos del tablón. Una interna que no fue solo una pelea de tribuna, sino una guerra con consecuencias brutales dentro y fuera del estadio. Todo comenzó tras el Mundial de Alemania 2006. En ese contexto, se produjo un quiebre entre quienes hasta entonces lideraban conjuntamente la hinchada. Adrián Rousseau y Alan Schlenker, dos nombres fuertes, dos estilos de liderazgo muy distintos, dos egos que ya no podían convivir en el mismo paravalanchas. El conflicto latente explotó públicamente el 11 de febrero de 2007, en un episodio que quedó marcado a fuego en la historia de las barras bravas, la batalla de los quinchos. Aquella tarde, antes de un partido contra Lanús, se desató el caos. En plena zona de quinchos del club, los dos bandos, el de Rousseau por un lado y el de Schlenker por el otro, se cruzaron cara a cara y lo que empezó con insultos, empujones y piñas, rápidamente escaló a una verdadera batalla campal. Hubo patadas, hubo cuchillos, se registró 3 heridos con armas blancas y el Monumental ese día se convirtió en un campo de guerra. Lo que hasta ese momento era un rumor de pasillo, si se quiere, quedó totalmente expuesto. Los borrachos del tablón estaban completamente peleados y lo que venía era una interna bastante importante. Ya no había vuelta atrás. La barra estaba completamente dividida en dos facciones claramente identificadas y cada una tenía su líder, su estructura, su territorio y también su ambición. Por un lado, Adrián Rousseau sostuvo su poder con el respaldo no declarado pero evidente de la dirigencia del club. En ese momento el presidente era José María Aguilar y tenía como figura clave a Gonzalo Acro. Dicen que era su mano derecha. Del otro lado estaba Alan Schlenker junto a su hermano William, liderando el ala opositora. Esta facción se alineó con un grupo histórico, pesado y con mucha calle, la Banda de Palermo. Con ellos Alan comenzó a armar poder, sumando nombres, territorio y mucha presencia. Tras el estallido del conflicto, la tribuna Sívori, el corazón de aliento en el Monumental, quedó en manos de los hermanos. ¿Cómo? Aprovechando un golpe judicial. A varios del bando de Rousseau les aplicaron directamente el derecho de admisión, lo que les impidió entrar en la cancha, y fue un movimiento estratégico que cambió el mapa de poder en el paravalanchas. Pero claramente esto no significó paz, al contrario, era solo el silencio antes de otra tormenta, porque mientras uno tenía en la tribuna, el otro tenía respaldo político. El 6 de mayo de 2007, el conflicto interno en los borrachos del tablón alcanzó uno de sus picos de violencia más extremos. Aquella jornada, tras un partido en el Monumental en el que River había enfrentado a Independiente, se desató un infierno en los pasillos del club, un infierno silencioso, calculado y feroz, que más tarde sería conocido como la Batalla del Playón. Ese día, la facción de Rousseau, que no había asistido al partido ni ocupado la tribuna claramente, decidió actuar en las sombras, y lo hizo con una estrategia de guerra. Se ocultaron, se organizaron y tendieron una emboscada al grupo de Palermo en uno de los accesos internos del Monumental, el Playón Externo. Una zona de estacionamiento donde no hay cámaras, pero sí mucha historia. Cuando terminó el encuentro y los hinchas del grupo de Schlenker comenzaron a descender desde la tribuna Sívori Alta, se encontraron con una pesadilla. Los estaban esperando, encapuchados, preparados, con palos, cuchillos y sed de venganza. Fue una emboscada quirúrgica directa, despiadada. Los que muchos no cuentan, pero los que estuvieron ahí no se lo olvidan más, es que los pibes que bajaban de la Sívori ese día venían matados. La jornada había sido larga, previa, bombos, tribuna, cantos. Estaban cansados, deshidratados, con la cabeza todavía en el partido. Sinceramente no se esperaban el golpe. Algunos incluso confesaron después que pensaron que era gente de otro club, porque venían rápido, encapuchados, sin dar la cara,
pero cuando se cruzaron las miradas, se hizo evidente que se conocían entre todos, eran compañeros de tribuna y ahora enemigos declarados. Por si no sabían, ese día los hermanos Slenker no estaban presentes en la tribuna. Ni Alan ni William habían ingresado al estadio ese día y lo estaban mirando cerca del estadio en un bar. Y sin embargo, el ataque fue directo, si se quiere, a su gente. Lo que siguió fue una auténtica batalla campal. Ya no era solo una emboscada, era una guerra abierta, violenta, y según testigos y fuentes judiciales, los hombres de Rousseau atacaron con todo. Armas blancas, cuchillos, facas, incluso se registraron disparos con al menos un arma de fuego. El objetivo era claro y directo. En total participaron decenas de barras, algunas versiones cuentan que hasta 200 personas involucradas, y el monumental templo del fútbol argentino se convirtió por minutos en un escenario de caos, gritos, corridas y sangre. La intención de la facción atacante era, entre comillas, recuperar la tribuna, retomar el control simbólico y material de los borrachos del tablón. Querían arrebatar los trapos, los bombos, el poder. Pero claramente lo que estaba en juego no era solo el aliento. El enfrentamiento dejó un saldo trágico y brutal. Según las investigaciones, al menos 5 personas resultaron heridas de gravedad. De ellas, 4 eran barra bravas. Y la quinta víctima fue un menor de apenas 14 años que quedó atrapado en el medio del caos. La sangre literalmente corrió por el playón del Monumental. 3 víctimas presentaban heridas de arma blanca y el resto lastimados por golpes severos. Entre los más comprometidos estuvo Carlos Urco Verón, referente del grupo de Palermo, quien sufrió una puñalada grave durante la batalla. También Rocky Raposo, otro nombre fuerte de esa facción, terminó herido. De milagro no hubo muertos, pero eso no fue consuelo. Ese día quedó claro que la interna barra brava había cruzado un límite sin retorno. En medio de su recuperación, Urco Verón lanzó una bomba. Desde el hospital Pirovano, donde luchaba por su vida, declaró que quien lo había apuñalado fue Gonzalo Acro. Sí, el mismo Gonzalo Acro, que era la mano derecha de Adrián Rousseau, el líder del otro bando. Verón sobrevivió, pero su denuncia encendió un conflicto que todavía, hasta el día de hoy, sigue dejando esquirlas. Esto lo van a poder ver en otro video, pero si quieren les puedo dar un dato de color. Urco Verón, quien fue apuñalado por Gonzalo Acro, era el compadre del Colo Luna, que tiempo después lo mata a sangre fría a Gonzalo. Hasta acá llegó el informe de hoy. Los invito a dejar un like, una suscripción y un comentario con su opinión. Abrazo para todos y muchas gracias por la buena onda de siempre.